que on- y escucho obviamente las dudas que tengan presentes de los ambos controles. Hola, profe. Buenas. Buenas. Oiga, una consulta del control primero 5. Ya, Precisamente ahí en la interrogante de abajo, en la consulta en el E, no, miento, en el D, sí, pude desarrollarlo bien. Pero después en el E, cuando dice calcular el peso total de todos los elementos, tengo la duda con la enferradura, porque ¿cómo lo saco con el metro por metro cúbico? porque acá dice utilizar tabla de cuantía, la tabla 1, es decir, esta tabla que está acá, tienes que utilizar esos valores que están acá, que dice que Claro, están aquí. pero ahí para la enferradura no aparece, me aparece para los elementos de fundación, muros, columna, losa y viga. Sí, pero se refiere al calcular peso total de los elementos de la tabla 1, pero en referencia a la cuantía del acero. Ah, ok. Ah, ya lo estaba tomando por otro lado entonces. Ya, Sí, ahí me quedó eso claro. es. Y lo otro, en el control 6, el de la topografía, Sí, lo pude desarrollar hasta el final, pero al momento de generar las fases, ya. en la fase de terreno, por ejemplo, cuando es una cosa gráfica, pero cuando dejo el terreno en la primera fase, ¿cierto? Después lo paso a la última, cambio el menú, pero cambia ¿cómo se llama? El color, como que se ve distinto en la primera fase, independiente de la forma. Ya, lo que pasa es No que sé si dentro, cambiará la propiedad o algo así. pero ¿qué color te aparece? ¿Como color Como morado? gris, ¿Gris? no Ah, ya. gris. Ya, vamos a abrir el control de lo que hicimos en la clase anterior. Ya, tú hiciste las tres fases correspondientes. Sí. Entonces los colores van filtrando de acuerdo los filtros de las fases. Por ejemplo, si muestro yo pongo Show All, me muestra todo gris y eso es un color que nosotros tenemos. Entonces, en este Ah, caso muestra. eso mismo me pasa. Que por ejemplo el terreno se ve así como color terreno, pero en construcción se ve así gris, gris. Claro, eso es cuando tú estás con esto, mostrar todo, el programa te está superponiendo todo y coloca todo esto en estado. Porque si cambio lo cambio acá a Show Complete, identifica los elementos como normal, para poder mostrar las fases distintas. Ah, en Diferentes el colores. otro, cuando muestra el show all, como que está transpone los elementos del otro entre fases. Sí, muestra todo. Es como que tú muestras todos. En ese, el show complete es como fase terminada. Y el show all Ujú. muestra la fase, toda la mezcla de todas las fases. Claro. Ah, cero. ¿Cachai? Un slot. Esa es la diferencia. Pero más que nada los colores, eso. Por Ah, ejemplo, ok. show new muestra solamente lo que es nuevo en la fase de construcción. Y es un tema netamente de los filtros. ¿Recuerdan cuando los filtros nosotros vimos acá que dentro de la fase nosotros tenemos filtros? Y los filtros, fíjate acá, el show all muestra todo en gris. El show complete muestra las categorías. Incluso nosotros acá podemos ir cambiando los estados de acuerdo a los colores que nosotros queremos seleccionar. Pero son distintos tipos de. Nosotros podemos crear filtros nuevos. Incluso no es necesario utilizar todos esos que están ahí. Puedes generar un filtro nuevo que tú vas a representar lo nuevo con un color, con una descripción de color, y así tú puedes ir generando tus distintos tipos de requerimientos. Porque nosotros siempre vamos a tener un nuevo, un existente, un demolido y un temporal Claro. dentro de la fase. Como una, Y como aquí la me fase. resulta. Sí. Y la otra consulta es que en el portal subió un programita de
que dice el Cat2Air para el Revit, Sí. pero no lo puedo instalar. Me dice que tengo un problema con DLL. Ah, ya. No sé si El hay otra CAD manera de... sí, eso no lo vimos en la clase, porque eso me acuerdo que lo habíamos visto en la clase de nosotros de consulta acá. Mira, por ejemplo, el CAD2R lo que hace básicamente es, nosotros, por ejemplo, tenemos un modelo en el cual queremos, por ejemplo, se conecta a la base de datos de ¿cómo se llama esto? Como de de Google. Google Earth, del Google Earth. Lo acabo de ingresar con mi acceso. Siempre les pregunta si ustedes quieren entrar en todo el tema. Y nosotros acá podemos colocar una dirección. Por ejemplo, podemos colocar que esto se vaya a, no sé, ¿cómo se llama esto que está acá en Concon? Por ejemplo, acá Concon. Tenemos que poner una dirección acá. Igual que cuando colocan una dirección para buscar en Google. Google Earth. Ujú. Acá, por ejemplo. Ya busca con Chile y se va a esa parte, a un sector. Y nosotros lo que hacíamos era identificar, buscar el proyecto que estaba por acá. Por ejemplo, esto estaba como al borde costero. Y por ejemplo, esto que está acá. Entonces, cuando nosotros identificamos toda esa porción, dependiendo de las curvas de nivel, nosotros podíamos decir acá al programa que queríamos extraer la información de una porción de acá, y lo que hace es prácticamente te agarra las curvas de nivel de las curvas de nivel que tiene Google Earth y te las trae a Revit. Entonces nosotros después podemos emplazar un proyecto en esta misma topografía y pueden visualizar en 3D el proyecto como se va a ver en esta parte, con las herramientas que nosotros tenemos acá. ¿Y ese lo tira al Revit en qué formato? ¿Como independiente o es parte como No, del archivo? lo que hace acá principalmente te tira en una topografía igual que Revit, una topografía con la herramienta de topografía de Revit. Ujú. Te genera una porción del elemento. Ya. Entonces ese tema no lo alcanzamos a ver el otro día en la clase. Entonces dentro de nosotros de las funciones tenemos la opción de subir y la opción de descargar. Pero para la opción de descargar nosotros primero tenemos que dibujar la porción de terrenos que nosotros queremos traer desde acá, con este programa. Entonces ustedes primero colocan la dirección y después de esto tienen que marcar como la porción de terreno que ustedes quieren como rescatar del proyecto, y Ujú. después de eso se genera un enlace directamente en Revit en el cual acá ustedes obtienen la superficie del elemento. Acá yo voy a acceder con mi cuenta de... Entonces acá tenemos el enlace directamente ahora, la conexión con Revit con este programa. Incluso por eso ahora aparece esto. Se activa el otro Claro. icono. Entonces cuando lo guiamos acá, volvemos a colocar con para que busque la porción. Y vamos a esa misma parte donde estábamos. Y después esto lo llevamos acá. Y en el modo dibujo, si se activa esto que está acá, esto tenía que activarse acá el botoncito que es para poder dibujar la porción. Nosotros Ujú. podíamos obtener la superficie y la traía directamente a Revit. Ah, ya, pero ese es puerta directo.
No hay que como guardarlo y después subirlo independiente. No. No, el tema de esto es que si tú lo comparas con una curva de nivel, es totalmente distinto a la curva de nivel que, por ejemplo, podría ser una topografía. Entonces, el tema está es que nosotros, las curvas de nivel que nosotros trabajamos son por topografía, porque la sacan de una estación total, pero esta es una curva de nivel sacada de un satélite, como de la altura. Por lo tanto, las curvas de nivel no van a ser tan precisas como los que podría obtener acá. Esto es para poder representar un proyecto y para mostrar a un cliente cómo se va a ver un edificio en Google Earth, como para eso. Pero no tiene un nivel de precisión tan como lo habíamos visto con las curvas de nivel cuando ustedes trabajaron su control. Es distinto. Ah, ya. Estoy cachando acá porque no me activa las herramientas para poder dibujar. Porque yo tengo que acá dibujar la porción de terreno que quiero extraer del proyecto. ¿Me genera como el área? Claro, generar el área. Incluso, por ejemplo, acá está trabajando con esta información de estos satélites, está sacando la información. Por ejemplo, entonces, dependiendo del satélite que nosotros tengamos activo acá, es la curva de nivel de precisión que tú puedes Ah, obtener o no. Pero esta opción me acuerdo que se activa y uno puede dibujar la porción de terreno, y una vez que tú tienes la porción de terreno, tú obtienes la superficie y la traes directamente a Revit. ujú. Vamos a ver si aquí está el proyecto de Concon. Recuerdo que era una curva de nivel, no, está muy lejos acá. ¿El de Concon del control? Sí, del control. Está más abajo. Está como ahí, un poquito más arriba de la playa amarilla. ¿Por aquí? Más abajo. Más. Por Ah, después, claro, por por ahí. acá, Ahí donde está la claro. tuna. Sí, yo creo que, me acuerdo que eso era. ¿Se acuerdan que ahí está la escalerita? Ahí está, ese, sí. Claro. Mira, ahí se activa el icono, ¿te das cuenta? Entonces, porque debe ser un tema de las curvas de nivel cuando son muy planas no las trae. En cambio acá, o sea, ahí Ah, te sale en el botón que tiene que cumplir ciertas características. Entonces acá, por ejemplo, yo dibujo la porción de terreno, por ejemplo así, y eso. Entonces nosotros guardamos esta superficie y después nosotros nos vamos a Revit y nosotros ponemos extraer superficie. Entonces agarra esa porción y la trae, y esa es la curva de nivel que trae. ¿Cachai? Que es distinta a la que ustedes modelaron claro. en su Es proyecto. según el mapeo de Google en este caso, o del mapa. Claro, entonces, por ejemplo, si nosotros usamos estos mismos niveles que tengo acá, para poder, por ejemplo, vamos a poner un elemento en el nivel 1, tenemos que activar la topografía en este caso. Yo aquí puedo, por ejemplo, dibujar algo en ese nivel 1, igual que cuando ustedes hicieron los pads. Entonces yo puedo dibujar acá un pad, puedo dibujar un pad por decir un ejemplo, ahí, y va a hacer esa modificación. Ujú. ¿Sí? Entonces cuando nosotros tenemos listo acá un elemento, por ejemplo voy a dibujar un par de muros, un proyecto, un edificio, que va a tener, no sé, 30 metros. Entonces nosotros lo veríamos así de esta manera, como si fuera el edificio montado ahí, Ujú. como una cuestión grotesca. Pero cuando nosotros ya tenemos listo esto, volvemos a la herramienta Car2Ver y ahora nosotros exportamos el modelo, le damos un nombre acá, por ejemplo, edificio, y le damos a OK, y ahora vamos a hacer el proceso inverso. Vamos a mandar este elemento a ese programa que ustedes están viendo ahí. Entonces acá le damos que sí, y ahora me va a volver a pedir solicitud, se va a ir a la misma ubicación, y ustedes pueden ver ahora
cómo va a quedar el proyecto ahí emplazado acá. ¿Cómo está ahí? Pero ese queda como vinculado a su cuenta. Claro, queda vinculado a mi cuenta, no es como una publicación tan Ya. ahí, pero va a depender netamente de la... Es como para poder emplazar un proyecto para representativo, no es Sí, de tanto, visualización, creo. claro, de visualización para indicar al cliente que tú tienes un montón de edificios acá y así es como se va a ver en la vida real, una representación de ese estilo. Pero más que nada es para eso, es para poder hacer el emplazamiento como en Google Earth. Ujú. Incluso acá ni siquiera se ven los edificios 3D, como lo debía mostrar en... Ahora Google Earth obviamente tiene otras herramientas que se ve O sea, en 3D. claro, las cosas en 3D, pero esto más que nada es para eso, para poder figurar un elemento dentro de un mapa, para poder para que el cliente entienda cómo va a ser la distribución de los edificios acá. Pero las curvas de nivel no sirven en este caso. Si te cuenta acá, las curvas de Sí, nivel bueno, son nada que ver distintos como las ejercicios. de... Claro, pero sí te sirve para eso, po. Como acá tenemos la planicie, así tu condominio de edificio, y después de eso ya puedes mostrar al cliente cómo va a quedar. Más que nada eso es la herramienta. Porque me habían preguntado en el curso anterior si habían herramientas para poder generar enlaces con Google Earth para poder visualizar cómo iba a quedar. Así que eso, de eso sirve el CATWare. Si tú tenés problemas con el DLL, ¿Mm? ve si lo vuelves a reinstalar, pero trata de reinstalar con el Revit cerrado, no con Sí. abierto. Ujú. Y si vuelve a persistir ese DLL, hay que ver ahí me mandáis una foto para cachar si ese archivo se puede reemplazar de otra manera para que no te vuelva a generar ese error. Ah, ya. Vale. Ahí voy a hacer el ejercicio. Ya. Ya, ¿qué otra consulta tienen las otras personas? Hola, buenas. Buenas. Mire, yo tengo unas consultas con respecto al control 5, ¿ya? Ya. Que ya, la letra A, la B y la C están ok, pero entre la letra D y E tengo una duda, que es calcular peso y costos totales por barra utilizando peso nominal a cero refuerzo, Sí. considerando el valor UF de tanto, 12 UF por kilogramo. Pero eh, no hay un detalle Aquí está, pues. claro, pero ¿eso es como respecto al proyecto o es hacer una tabla En el como modelo, especificativa? ¿Mm? en el modelo del control hay enferradura modelada. Entonces Eh, van a tener que utilizar el modelo del control. ya. Este es el control de estructura. Uno es con respecto a la cuantía de cero, que es esa tabla que tiene hormigón estimado. Pero acá Claro, hay elementos que ya tienen barras modeladas. Y en base a estas barras modeladas tienen que usar ese criterio. ya, perfecto. O sea, con esa que están ahí a la vista es como para Sí, el resto. sí, son dos casos. Uno utilizan cuantía y en estos casos utilizan el modelo de la enferradura que está modelada. Ah, ya, pero solamente de ese pilar, nada más. O sea, de lo que, pues, en este caso creo que está en este de Pilar no va, pero la idea es que te agarres tú sepas cuantificar la información que está existente por barras, de acuerdo a esa tabla que está ahí, de Ya, pesos perfecto. nominales, Sí, y el valor del costo, que acá no se confundan, que no tienen que aplicar esto que está acá. ya, Se aplica ese valor que está acá. Esa es ya. como la trampa. Pero algunos Ah, me agarraron la tabla de acá y empezaron a meterle valores a eso, pero resulta que acá está el metro cúbico metido, pues. Entonces, ¿cómo metimos metro cúbico a barras si no, nada que ver claro. Ah, perfecto. con la Ya. unidad? Oiga, entonces, con la letra E, calcular pesos total Eso de es, elementos. ya, pues eso es con la cuantía de acero Yo- y el volumen de los elementos. Exacto.
A ver, ¿cómo lo hice yo? Claro, con la cuantía de los elementos, pero le agregamos el peso también del hormigón. Lo entendí que como utilizando el peso nominal del hormigón, un aproximado de 2.300 kilogramos por metro cúbico, aparte del fierro. Y yo lo entendí así. No sé si Ah, ya. estará bien. Le agregué el fierro más y dice otra fórmula sumando el peso del hormigón. No, acá en este caso es con respecto a Solo fierro. solo fierro. Por eso Ah, ya, le borro esa entonces. tabla de cuantía cero. Ya, No, perfecto. algunos me calcularon incluso el peso del hormigón porque empezaron a ver el tema de la densidad del hormigón y toda la cuestión, y entonces Claro, inventaron una cuestión por ahí. claro. No, pero es más simple, es lo que Ya, vimos cero. en la clase en realidad. Ya, perfecto. Lo último, con respecto también a esa tarea, la 5, que al momento de, de generar las tablas con el, con el, con Tools, ¿cierto? Y ¿Sí? después ya genera una serie de tablas, bla, 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 y no era uno. Entonces, me pasa que al momento de hacer como a ver, déjeme ver el comando. La Propiedades. fórmula. No, espera que se me cerró un poquito el- las propiedades. Ahí está. Cuando me voy a una de las tablas, cualquiera, campos, y después los campos en el sorting grouping, ya cuando retiro el itemize every instance, retiro ese ticket, se me borran ¿Mm? valores. Valores como metros cúbicos, kilogramos totales, cosas así. Ya porque Entonces, tienes que colocar el calcular total. claro, y con calcular total igual se me estaban borrando. A ver, ¿lo tenías en tu computadora ahora? Sí, Ya muestra tu pantalla. ya, voy a compartir. Compartir, compartir contenido. Creo que es. ¿Se ve? Sí, Ya. Entonces, bueno, esto lo cual voy a tener que corregir porque unas cosas que están, pues en cacha que están malas. Pero por ejemplo, ya fundaciones, sí, en fundaciones también tenía el problema. En fundaciones, voy a acá, ¿cierto? Saco, saco el itemize y están con los. Total, no, entonces no era esto. Se borra la tabla. A ver este de acá. Tampoco. Ah, entonces puede ser lo que usted dice que después yo saqué el totales. Y ya como ahora ya están con los totales, volvieron a sí, la vida. es por el calcular total, Ah, ya, 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 ya. para que el programa pueda hacer el cálculo. Ya, claro, porque después no lo volvía. Claro, ahora aparece. Ya, no, está bien. Era eso. Claro, es como en la forma que el programa entiende que tiene que sumar. Si no, no te va a dejar. Claro, hice primero lo otro y después el calcular totales. Y cuando hice primero la otra parte del, del De sacarle el optimizar. ticket al itemais, no hace nada, era al revés. Primero calcular total y después el itemais. Ya, Sí, en todo ya, caso da lo mismo si lo hacía al revés, porque es una función que tú le das al programa. ya. No es que Ah, tenga que tener una secuencia lógica del tema. Tú puedes al ah, tiro calcular los totales y después hacer el itemizar. ya, perfecto. Eso por mi Son, parte. ya, Ah, ¿cómo se ha puesto? Profe, ya. ¿Sí? ahora, sí, ahora otra consulta. ¿Sí? En el control 6 de la topografía, ¿Sí? que nada es una consideración en la transición entre las plataformas, por ejemplo, entre la 2 y la
Bueno, la que queda en el medio. Entonces, ¿cuál era Ya, la? eso. Sí, eso nosotros consideramos a nuestro criterio el talud. Sí, la idea es que es conectar terraza con terraza. Entonces, en la parte del medio van a tener ese problema y van a tener que Mm, hacer una transición ahí en ese punto. claro. Ah, ya. Era para saber si lo dejamos así o generamos una solución, ¿no? Claro, la idea, la solución es que sea terraza a terraza para que ¿cómo se llama esto? Las ubicaciones sean para todos los proyectos similares, Ah, ok. para efectos de revisión. Ujú. Pero le funcionó imagino que a todos les funciona el movimiento de tierra, bueno, a los que han empezado. Eso es por mi lado, profe. Ya. Después vamos a ver esa parte después de cómo se trabajan los archivos linkeados, cómo se comparten las coordenadas, ustedes pueden georreferenciar los modelos para que un modelo, por ejemplo, yo puedo tener 4 edificios idénticos y los Ujú. 4 edificios pueden trabajar con coordenadas distintas. No es necesario que tenga que ser un modelo de el mismo edificio, el mismo modelo de edificio 4 veces. Yo con un solo modelo de edificio puedo trabajar todo. Pero eso lo vamos a trabajar cuando veamos el tema de cómo se generan los links y toda esa cuestión. Eso va a ser más adelante. De momento tienen que ir paso a paso para que no se vayan enredando con la materia, porque el programa igual es medio complejo en la parte de las coordenadas. Por eso Revit es más complejo en Revit que en otros programas la georreferenciación. Ya. Ya, ¿qué otra persona tiene dudas de los que están conectados? A mí ya me respondieron las dudas. Buenas noches. Buenas noches. Con los compañeros. Yo igual quedé clarito con las dudas que tenía gracias a mis compañeros. Buenas noches. Bueno, ya, gracias. Yo por mi parte estoy. Yo quedé claro. Ya, bueno, recuerden que el control del 5 se entrega esta semana y el 6 se pueden pasar obviamente del tiempo, pero el 6 es más simple. No creo que se demoren tanto en generar el 6. Sí, a mí por lo menos me queda poco del 6. Casi lo estoy terminando ya. Ah, ya que bueno. Ya, pues, entonces, bueno, como se conectaron 4 personas y el resto no está, así que, bueno, nos veríamos la clase del sábado. La clase del sábado, lo que vamos a ver es todo lo que es respecto a planos. La generación de planos, generación de viñeta, vamos a trabajar con D-Root para el tema de los planos, la exportación de planos, el tema de la impresión, exportación a CAD, a PDF. Vamos a ver también el tema de los detalles, cómo se trabajan los detalles, cómo se trabajan todo lo que respecte a la generación de esto, y el control es básicamente sacar la información a un modelo y sacar sus propias planimetrías para poder trabajar. Así que es igual importante esta clase porque tiene herramientas claves para poder generar esta información. Así que eso, nos vemos el sábado. Bueno, si tienen dudas, ya saben, correo, WhatsApp, me preguntan, y la idea es que no se vayan atrasando con los controles porque son 17 controles y yo sé que es pesado el curso porque es semana a semana que tienen que ir trabajando todo esto. Oh, profe, gracias. Ya, profesor. Buenas noches. Buenas Chao, chao. noches. Ya, muchas gracias. Buenas. Chao.